Bueno, gracias a los delegados por la presentación y a don Manuel, sobre todo, por contar conmigo otra vez este año, por la confianza que me ofrece. Como vamos a poner la presentación, me voy a poner ahí abajo junto al ordenador porque así estoy más cerca de vosotros también, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de un tema que es de suma actualidad, y es el tema del don del cuerpo, ¿eh? ¿Qué significa el cuerpo para la vida conyugal en el matrimonio? Ocupa un lugar central, pero vamos a dar un poquito vueltas a los significados del cuerpo. El cuerpo se nos presenta como el lugar del amor, pero hay que entender muy bien esto, porque hoy en día el cuerpo está de moda en muchos ámbitos y, sin embargo, está desvalorizado. Yo voy a dar alguna pincelada según la teología del cuerpo que nos dejó Juan Pablo II en muchos documentos de su pontificado y especialmente en las primeras catequesis de los primerísimos años de su pontificado, que se conocen así como las catequesis de teología del cuerpo. Bueno, estamos llamados al amor a imagen de Dios. Esta es la primera idea que me gustaría tratar, porque estamos llamados al amor. La vocación fundamental de todo ser humano es el amor. Pero no el amor según nuestra medida, según cada uno se lo planifica o se lo organiza, no según nuestras ganas, estados de ánimo, etc. La medida del amor está en Dios. Estamos llamados a amar a imagen de Dios. Vamos a rastrear un poquito en Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Porque a imagen de ese amor de Dios es como tenemos que amar. El amor es Dios, nos lo dice San Juan. Si existe el amor en el mundo es porque Dios está ahí y Dios es amor. Todas las formas de amor humano que existen en el mundo proceden de Él. Dios es amor y por eso el amor en el matrimonio procede también de Dios. Nos lo dice San Juan, el amor es de Dios, el que no ama a Dios no conoce a Dios porque Dios es amor. Pero fijaros, si Dios, el Dios cristiano fuera un solo Dios, que no fuera el Padre, un solo Dios sin ninguna persona, solo Dios, un solo Dios, el amor humano consistiría solo en amarse a uno mismo. El amor a imagen de Dios consistiría en amarse a uno mismo. Sin embargo, Dios sabemos que no es así, es un único Dios y a la vez tres personas distintas. El amor a uno mismo nos lleva a un amor individualista, es decir, no abierto a la comunión, y a un amor narcisista. Narciso es este personaje de la mitología antigua que se vio reflejado en el agua y se enamoró de sí mismo. Un amor a imagen de un Dios que fuera solo uno consistiría en amarse a uno mismo. Un amor que no se compromete con nadie, centrado en uno mismo, que no abre a la comunión, que no asume compromisos de ningún tipo, un amor que no sumerge en un mundo irreal y ficticio, un mundo que yo me imagino, yo me construyo. Ese es el amor que cada uno a su medida se podría inventar. Ese no es el amor a imagen de Dios. Ese amor, algún autor moderno pues lo ha llamado el amor líquido, en una cultura también líquida, ¿no? Un amor que está pendiente de la intensidad del momento, fugaz, transitorio, que no genera vínculos. Un amor emotivista, que está solo pendiente de ser sentido. Amar es sentir. Cuanto más fuerte e intenso es el sentimiento, mayor es el amor, más veraz. Ese no es el amor a imagen de Dios. El amor líquido es el amor típicamente adolescente, que está preocupado de sentirse, siento el amor, pero no es capaz de asumir los compromisos derivados de la comunión. Un amor que no se entrega. Si se entrega es hacia sí mismo, buscando mi propio placer, mi propia satisfacción, estar bien conmigo mismo, etc. Es un amor centrado en uno mismo. Ese no es el amor a imagen de Dios al cual estamos llamados. Dios no es solamente una sola naturaleza humana, Dios no es solamente uno, sino que son tres personas divinas. Esto es importante porque el amor humano a imagen de Dios
Está llamado a amar como aman las tres personas divinas en Dios. El amor a uno mismo no puede ser la plenitud del amor porque el amor humano tiende naturalmente hacia el otro, hacia un tú. Igual que en la Trinidad, el amor del Padre se abre al amor del Hijo, el amor del Hijo se abre al Padre, los dos se abren al Espíritu Santo. El amor en Dios consiste en la unidad y la diferencia. Es un amor que se abre al otro y abriéndose al otro se entrega a él. El amor humano en todas sus formas está llamado a amar así, modulado según la unidad y la diferencia. ¿Qué características tiene el amor humano? Vamos a verlas. Este amor humano que es a imagen de Dios. En primer lugar, es una realidad interpersonal. Es la realidad que se da solo entre personas. Lo propio de las personas es amarse. Juan Pablo II llamó a esta idea la norma personalista. La persona, toda persona humana, es de un valor tal que la única actitud adecuada ante ella es el amor. Por tanto, el amor humano es una realidad que se da entre dos personas. No me entrego a algo, a un alguien, sino a un tú personal al cual yo he elegido. Eso es el matrimonio. Nos hemos elegido a un tú concreto, ideal, no el marido o la mujer ideal, perfecta con la que yo sueño, sino a ese tú, a ese marido, esa mujer concreta, real, con sus limitaciones, sus cualidades, sus ritmos, sus tiempos. Me entrego a ese tú concreto. El amor humano en el matrimonio es muy concreto porque está moldeado según el molde que somos los dos, con nuestra forma de ser, nuestro temperamento, nuestras cualidades, defectos, etc. El amor tiene siempre como fin a otra persona a la cual yo he elegido. Esto es lo propio del matrimonio. Nos hemos elegido. Otra característica del amor humano en el matrimonio es que nos amamos, ese amor que se da siempre entre personas, se da siempre a través de un bien. El típico refrán que conocéis todos, ¿no? No bastan solamente las palabras, obras son amores y no buenas razones, ¿no? Pues para amar al otro no es suficiente que el otro esté ahí, no basta en el amor humano, en el matrimonio, la persona, sino que hay también una parte objetiva, que es el bien. Si yo amo al otro, amar es querer el bien para esa persona a la cual yo he elegido. Y eso es lo que hace verdadero el amor, el bien que yo busco para esa persona a la cual yo he elegido. La persona y el bien son inseparables. No puedo amar solo a la persona de manera teórica, no puedo decirle a mi mujer, a mi marido, cuánto te quiero y después eso que no se concrete en nada. O al contrario, no puedo hacer el bien de manera indeterminada. Hago el bien porque me gusta hacerlo, me siento bien conmigo mismo. El bien hay que hacerlo siempre a un tú concreto. En el matrimonio se da esta síntesis bellísima. Amar es querer el bien para la otra persona a la cual he elegido. La tercera característica es esta, buscando siempre la comunión. Esto es fundamental. Yo cuando hablo a los matrimonios, a los novios, siempre les pregunto a los novios, ¿por qué os queréis casar? Y cada uno me empieza a explicar las bondades, milagros, las maravillas y bellezas del otro, mi marido, mi novio es tal, mi novia es cual. Y muy bien, lo tenéis clarísimo. Y ahora explicarme para qué os queréis casar. ¿Para qué? Y ahí ya se callan. Pues nunca lo hemos pensado. Cuando se lo preguntan a los matrimonios, igual, pues no lo habíamos pensado. Entonces, la pregunta es fundamental. ¿Para qué nos casamos? ¿Cuál es el bien fundamental que buscamos al casarnos? Ese bien fundamental es la comunión, lo que el Génesis llama ser una sola carne. Ser una sola carne significa ser una sola comunión, una sola intimidad, un solo tiempo, un solo ritmo, una sola carne, en todo el sentido pleno de la palabra. Ese es el bien propio del matrimonio. Yo cuando hablo con los matrimonios siempre les digo una cosa que, os invito a que lo penséis, ¿no? Fijaros, podéis llevar 30, 40, 50 años de matrimonio casados, 60, podéis estar celebrando las bodas de oro, las bodas de lo que sea, y sin embargo ese matrimonio puede estar fracasando. Un matrimonio fracasa no porque se separen, porque se divorcien, porque se critiquen, porque discutan.
Un matrimonio fracasa cuando no está creciendo en el amor. Y yo muchas veces se lo pregunto, vale, estáis celebrando 50, 30, 20 años, pero ¿estáis creciendo en el amor cada día? ¿En qué habéis crecido hoy? ¿En comunión, en perdón, en comunicación, en escucha, en humildad? ¿Habéis crecido en algo? Porque si no se crece en el amor, el matrimonio puede estar fracasando, aunque estemos celebrando los 50 años de casados, o los 60 o los 70. Un matrimonio puede fracasar cuando este bien fundamental del matrimonio, que es la comunión, no se está construyendo, no se busca. El bien propio del matrimonio, por tanto, es la comunión, ese ser una sola carne. El matrimonio no es la suma de dos yos, mi tiempo, mi trabajo, mi familia, mis amigos, mi ocio, mi descanso, más el tuyo. Eso no es el matrimonio, no es la suma de dos soledades. En el matrimonio no se trata de dos vidas que van en paralelo y de vez en cuando coordinamos agendas, repartimos tareas, tú haces esto, tú aparcas, tú lavas a los niños, o normalmente los maridos aparcan. Bueno, el matrimonio no es un yo más yo, sino que es un nosotros. Es esa realidad, esa comunión nueva, que no existe, que la creáis cada día, en cada detalle del día, en cada acción, en cada segundo del día, estáis creando esa comunión. Ese nosotros que os supera a los dos y que os hace vivir orientando todo hacia esa comunión. El trabajo, el descanso, la fe, la oración, la relación con Dios, la relación con la familia, la relación con los hijos, todo tiene que estar finalizado y orientado a esa comunión. La pregunta es, ¿esto que yo hago nos ayuda a los dos o me ayuda solo a mí? ¿Esto que yo hago genera mayor comunión o me ayuda solo a mí? Esta partida de fútbol que ¿me ayuda solo a mí? ¿Nos ayuda a los dos? ¿Crea comunión? ¿Nos separa? ¿Nos divide o nos une mucho más? Esa es la pregunta. Esa comunión implica, atención, la totalidad de la persona. El don total de la persona se expresa en el don del cuerpo. Después hablaré más en concreto de ello. Y esa comunión, además, se fundamenta en la diferencia sexual, varón-mujer. Donde no hay diferencia, no puede haber comunión. La comunión no es igual a igualdad. No somos iguales. Cuanto mayor es la comunión, cuanto mayor es la diferencia, mayor es la comunión. Muchos matrimonios se quejan, claro, es que mi marido es tan diferente a mí, es que somos tan distintos. Y yo siempre les digo, menos mal, porque si no, no podríais generar comunión. Si fuerais los dos iguales en todo, no podría darse la comunión. Ese es el amor en el matrimonio a imagen de Dios, entre dos personas, es decir, abierto al otro, siempre a través de un bien y sobre todo buscando la comunión. Todo aquello que hagáis en vuestro matrimonio que no sea para generar, construir una mayor comunión, una mayor intimidad, eso es tiempo más o menos perdido. Al final de la vida, en el matrimonio queda ese tesoro que vosotros construís y generáis cada día que se llama la comunión. Y es ahí donde tocáis la felicidad y donde tocáis el misterio de Dios. Por tanto, los dos movimientos propios del amor, a imagen de Dios, es uno, el don de sí. Cuanto más me doy, más te estoy amando. Cuanto más me doy, más te amo, más feliz soy. No solamente más feliz eres tú, sino que más feliz soy yo también. Y el otro movimiento es acoger. No puede haber don si ese don no es acogido. Y esto es difícil, hay que aprenderlo, porque el otro se me da según sabe hacerlo, en el tiempo más inoportuno, según su medida, según su forma de hacer las cosas, de darse, como sabe, como puede. En el don no puede haber condiciones, no. Te perdono si... Y tiene que ser ahora, no puede ser mañana. En el don no podemos poner condiciones. El don tiene que ser aceptado y acogido con humildad. Y eso es lo que hace verdadero el amor. El otro se me da, se me tiene que dar como sabe, como puede, según sus tiempos, sus ritmos, sus momentos. La medida del don no la pongo yo, me la da el otro. Por tanto, el don requiere ser acogido y cuando es acogido el don crece, es mucho más intenso.
Pues bien, este es el amor humano a imagen de Dios que se expresa en el cuerpo. Creo que ninguno de los que estamos aquí somos ni ángeles, me consta por lo que veo, ni lechugas, por lo que también veo, ni seres vivos, como decía algún personaje hace años, ¿no? Somos seres humanos y por lo tanto existimos solo en un cuerpo que es masculino y es femenino. Y eso es a imagen de Dios. Por tanto, el don de mi persona no lo puedo realizar si no es en el cuerpo. El cuerpo es el lugar del amor y el lugar del don de la persona. Esto vale para el matrimonio, para la vida consagrada y para el sacerdocio. Cuando yo me entrego a alguien, me entrego y me puedo entregar en el cuerpo. Con el lenguaje propio del cuerpo y el lenguaje propio de la masculinidad y feminidad. Porque varón y mujer nos entregamos, el amor es don, pero no nos entregamos de la misma manera. El cuerpo, por tanto, expresa el don total de la persona. Fijaros que cuando Dios entra en la historia y quiere entregarse al hombre, el verbo, Dios, cuando se entra en la historia y se entrega al hombre, asume un cuerpo, se hace carne. Por tanto, la dimensión corporal es estructural a la persona. No tengo un cuerpo porque mi cuerpo no es una cosa distinta de mí, sino que soy corporal. La inteligencia es corpórea, la voluntad es corporal, la libertad es corpórea. Todo en mi persona está participando de esta dimensión corporal. Soy mi cuerpo. Mi cuerpo me identifica. Mi cuerpo no es algo paralelo, algo de lo cual yo dispongo, no es una cosa distinta de mí, sino que yo soy mi cuerpo. El cuerpo es un cuerpo personal. No es una realidad solo biológica, no es una cosa, no es solo un organismo, sino que expresa y comunica a la persona. Yo a vosotros, algunos os conozco, otros menos, pero si os conozco, siempre lo primero que se me aparece de vosotros es vuestro cuerpo. Vuestro rostro, vuestra manera de relacionaros, de saludar, vuestra mirada, todo eso expresa lo que sois. Y yo veo cuerpo de varón, cuerpo de mujer. Por tanto, a través del cuerpo descubro cómo es esta mujer en concreto, cómo es este varón en concreto. El cuerpo me expresa. Todo lo que yo quiero decir al otro, lo digo a través del lenguaje de mi cuerpo. Y esto es fundamental porque no podemos separar lo que somos de lo que somos en el cuerpo, de nuestro cuerpo. La persona, además, no es solo cuerpo, sino que es mucho más que su cuerpo. Me expreso en el cuerpo, pero soy capaz de trascender mi cuerpo. Sin embargo, no puedo ser lo que soy si no es en mi cuerpo. Tenemos la tarea, por tanto, de personalizar el cuerpo, no reducirlo a una cosa, a un objeto de placer, a un instrumento de marketing, de lo que sea. No reducirlo a una cosa, sino integrarlo en toda la unidad de la persona. Darle su verdadero significado, que es expresar la persona. Atención, porque esta visión del cuerpo está en contra de algunos errores, visiones reductivistas del cuerpo y del amor. Una de ellas es esta, erotizar el amor. Cuando el cuerpo se reduce a un instrumento de placer, terminamos convirtiendo el amor en un puro erotismo o en una experiencia de placer hedónica y ya está. Reducimos el cuerpo a un objeto, a un instrumento, a una herramienta y por lo tanto, reduciendo el cuerpo a un objeto, reducimos la persona también a un instrumento, a un objeto que a mí me sirve para conseguir placer, conseguir audiencia en un programa de televisión, en un programa de radio, para vender un producto, etc. El cuerpo hoy está de moda, pero se le vacía de su verdadero significado, que es la persona. Cuando yo quiero vender un coche o un litro de leche, yo lo anuncio al lado de una señora semidesnuda saltando por un prado verde y esa leche se vende. El cuerpo tiene muchos significados, pero tenemos el peligro de reducirlo a un objeto, a una herramienta, a un instrumento para conseguir otros fines. Otro peligro es cosificar el cuerpo. El cuerpo es una cosa de la cual yo dispongo. No tiene nada que ver conmigo, es otra cosa distinta de mí. Por lo tanto, una cosa es mi cuerpo y otra cosa soy yo. Esta división es terrible porque crea una dualidad en la persona, una falta de identidad
que es gravísima a la larga. Otro peligro, otro error es hedonizar el sexo. El sexo no es lo mismo que la sexualidad, es reducir la sexualidad a esa dimensión puramente erótica, hedónica, de placer. La sexualidad no es solo el placer es una pieza más de esta estructura de la sexualidad que Dios imprime en la persona. Pero reducir solo el sexo o la sexualidad al placer significa también reducir la persona solo a un instrumento de placer, con lo cual se pierde el verdadero significado del cuerpo y por lo tanto de la persona. Esto no es amar a imagen de Dios. Por tanto, nosotros partimos de que el cuerpo expresa a la persona. El sexo, la sexualidad, el cuerpo es sexuado, es siempre varón o mujer. Y eso a mí me define. Yo soy varón, soy mujer y lo soy en un cuerpo de varón o en un cuerpo de mujer. El sexo, la condición sexuada a mí me define. Otra idea fundamental es que el cuerpo expresa a la persona. Si el cuerpo es masculino o femenino, está expresando la persona masculina y la persona femenina. Introducir ahí una división y una dualidad es peligrosísimo porque lleva a vaciar de identidad no solamente la sexualidad y el cuerpo, sino también la propia persona. Otra idea fundamental es que el amor es inseparable del cuerpo. Está ahora muy de moda el amor puramente sentimentalista, emotivista, un amor idealista, que se enamora no de la persona concreta, sino de la persona ideal. Algunos incluso dicen, no, yo me enamoro del alma de esta persona, ¿no? Están de moda muchas experiencias de este tipo entre los jóvenes. El amor es inseparable del cuerpo. Entregar el cuerpo es entregar la persona. Y el cuerpo se entrega una vez. Lo puedo prestar muchas veces, puedo jugar con el cuerpo muchas veces, pero entregar el cuerpo, entregar la persona en el cuerpo, eso es un acto que se hace una vez para siempre. Por tanto, es necesario hacerlo solo a un tú, al cual yo elijo. El amor, por tanto, es inseparable del cuerpo. El amor es también inseparable de la persona, de esa otra persona que es diferente a mí, varón o mujer. ¿Cuál es la vocación y el sentido del cuerpo? Pues no es ni el placer, ni ser objetualizado, ni ser un instrumento, sino que el significado y la vocación del cuerpo es expresar el amor. Y esto a imagen de Dios. Cuando yo quiero saber cómo Dios me ama, le veo entregándose en el cuerpo de la Eucaristía. Cuando Dios quiere revelarnos cómo nos ama, asume un cuerpo. Y esa es la encarnación. El amor humano a imagen de Dios también se expresa en el cuerpo. Ese cuerpo que se entrega una vez para siempre. La vocación del cuerpo, por tanto, es expresar el don de la persona y el amor total, único, fecundo, indivisible, exclusivo, a ese tú al que yo he elegido. Y esto significa amar a imagen de Dios. El amor, por tanto, se entiende solo desde el don personal. Nosotros, desde la revelación, no entendemos el amor en sentido emotivista, sentimentalista, idealista, un amor que no se compromete, que no se abre a la comunión con el otro, que no está centrado en sí mismo, sino que se entiende desde el don. El don es el movimiento que modula el amor humano porque es así a imagen de Dios. Dios se me da y así se me muestra y se me revela su amor. Y Dios cuando se da, no se da por partes, no se da un tanto por ciento en el bautismo, luego un 25% en la confirmación. Cuando se me da totalmente. No me dice, bueno, me doy a ti, te perdono, sí, a condición de que cuando Dios se da totalmente. Y el amor humano es así. Cuando el varón y la mujer se aman, se dan totalmente y ese don solo se puede expresar en el cuerpo. El amor, por tanto, se entiende desde el don personal y ese es el don, esa es la vocación, el significado personal del cuerpo. La diferencia sexual no es un dato accesorio, es algo que nos define y por tanto significa una llamada a la comunión.
Cuanta mayor es la diferencia, no hay un varón igual en el mundo, no hay una mujer exactamente igual en el mundo, gracias a Dios, por otra parte, ¿eh? Pero cuanta mayor es la diferencia, mayor es la comunión. Que seamos varón y mujer significa que llevamos inscrita en nuestro cuerpo, en nuestra estructura personal, una llamada a la comunión. Y esa comunión a imagen de Dios, que es uno y trino, solo puede expresarse en la diferencia sexual. La diferencia sexual es, por tanto, una llamada a la comunión, y esa llamada a la comunión encierra una llamada a la fecundidad. Donde hay diferencia, donde hay don personal, allí hay vida y hay fecundidad. Donde no hay diferencia, no puede haber don a imagen de Dios, y por lo tanto esa igualdad no es fecunda, no puede estar abierta a la fecundidad. La reciprocidad sexual, por tanto, está llamada a ser fecunda. La primera fecundidad en el matrimonio, el primer tercero en el matrimonio no es el hijo. La primera fecundidad del matrimonio es la fecundidad espiritual de ese nosotros, esa comunión que es el bien propio del matrimonio. Cuando esa intimidad, esa comunión, ese nosotros es fuerte, es intenso, se vive con exquisitez, se cuida, se vigila, entonces esa comunión, ese nosotros se desborda hacia afuera en la fecundidad familiar. Por eso el hijo que nace en la familia, fruto del matrimonio, es el don más precioso del matrimonio, dice Juan Pablo II. Porque es el don que sobreabunda, que se derrama hacia afuera, y eso es lo que hace que el hijo nazca fruto del don, de la lógica de esa sobreabundancia, del amor que fluye entre los esposos. Si no es así, el don se puede convertir en el hijo se puede convertir en un derecho, lo podemos instrumentalizar, lo podemos poner al servicio de otros intereses personales. La dignidad y el valor de la persona exige que en su origen esté la entrega en el amor y en el don personal de los esposos. De otra manera, sería rebajar esa dignidad sagrada del hijo, de la persona, a un nivel infrahumano. La persona es de tal valor que, precisamente por ser persona, en su origen tiene que estar este don personal y amoroso de los esposos, a imagen de Dios, a imagen de Dios. Juan Pablo II, en la carta a las familias, que os recomiendo que releáis, habla de cómo la genealogía de cada persona no está solo en los padres, sino que tiene su origen en la Trinidad. En ese amor eterno, personal, trinitario, en esa comunión trinitaria, está el origen de toda persona humana. Y eso es lo que dignifica y hace sagrada el valor de la persona. Por tanto, el significado fundamental del cuerpo es el significado esponsal. Juan Pablo II resume en este significado todos los demás significados del cuerpo. Fijaros que el cuerpo nos enseña a ser hijos. El primer horizonte del amor consiste en el amor filial. Todo ser humano que viene a la existencia comienza siendo hijo. ¿Qué significa ser hijo? Ser hijo significa aprender a recibir el amor. Aprender a recibir el amor de un amor más grande, el amor de mis padres, el amor de Dios, que me precede, que es más fuerte que yo, que está ahí, que va por delante, que está en el origen de mi existencia. Eso significa ser hijo, aprender a recibir el amor. Fijaros que cuando Dios entra en la historia, cuando el Verbo se hace carne, lo primero que hace es aprender a ser hijo. Es decir, aprender a recibir el amor de sus padres, de José, de María. El horizonte del amor humano, por tanto, comienza en el ser hijos, en nuestra condición filial. Y esto es fundamental porque nuestro cuerpo nos enseña que el origen del amor no está en nosotros, sino que está fuera de nosotros, en un amor primero, originario, creador, un amor con mayúscula que nos precede y que da a nuestra existencia su sentido más pleno. La cuestión del origen con mayúscula es fundamental para entender el misterio del hombre. Fijaros que si en el origen de nuestra vida estuviera la nada,
el azar. Si todos los que estamos aquí estuviéramos aquí, no sabemos por qué, porque alguien se equivocó, porque el azar nos puso aquí en la existencia, nuestra vida sería trágica y tremenda. ¿Qué sentido tendría nuestra vida? Ninguna. No tendría ningún origen y tampoco tendría un final. Por lo tanto, las cosas del día a día no tendrían sentido. Desde una perspectiva cristiana, la vida no solamente es algo bello, sino que tiene un significado infinito casi, ¿no? En el origen de nuestra existencia no está la nada, no está el absurdo, no está el error, la equivocación, sino que está el amor. Un amor con mayúscula que nos precede, que va por delante. Y porque en nuestro origen está el amor, hemos sido creados para el amor. Hemos sido creados por amor para el amor. Ese amor que está en el origen de nuestra vida nos llama a responder con nuestra vida al amor. ¿Cómo? Con amor. Y esa respuesta al amor primero se expresa en el cuerpo. Pero el amor filial no es el único horizonte del amor. Aprendemos a recibir el amor, en eso consiste ser hijos, para entregar el amor en el matrimonio. Y lo entregamos en el cuerpo. Por eso, la mejor preparación para el matrimonio, la mejor manera de vivir el noviazgo es vivir la filiación, aprender a ser hijo ya desde la familia. Y atención, porque el amor filial, la dimensión filial del amor, continúa a través del matrimonio. A lo largo del matrimonio yo sigo aprendiendo a recibir del otro el amor, el don, todo aquello que él me quiere dar, él mismo, su persona. Por tanto, la dimensión filial forma parte del amor conyugal. Siempre somos hijos, no llegamos a ser hijos, nacemos como hijos y nunca dejamos de ser hijos, incluso en el matrimonio. Llegamos a ser esposos y padres, pero nunca llegamos a ser hijos porque somos y nunca dejamos de serlo hijos. El amor filial nos abre al horizonte del amor esponsal. El amor lo aprendemos a recibir para darlo. ¿A quién? A ese tú, a quien hemos elegido como esposo o esposa. Y lo entregamos siempre a través del don del cuerpo. Ese es el significado central del cuerpo. El cuerpo expresa el don total de la persona. El lenguaje del cuerpo es capaz de expresar el don total de la persona al esposo. El significado esponsal del cuerpo no es tampoco un significado cerrado en sí mismo, sino que el don total de la persona al otro, siempre a través del cuerpo, está abierto a una fecundidad cada vez mayor. Esa primera fecundidad del matrimonio es el nosotros, y ese nosotros cuando se desborda, se va ampliando, se va abriendo cada vez más, se extiende a través de ese nosotros familiar. Los hijos, la vida familiar, que tiene su fundamento siempre, a pesar de la edad, aunque mis hijos tengan 60 años, que no sé si sería posible, pero ese nosotros familiar tiene su fundamento siempre en el nosotros, en la intimidad y en la comunión del matrimonio. Dime cómo es vuestra comunión conyugal y te diré cómo es vuestra comunión familiar. La comunión familiar nace de la comunión conyugal. Todo aquello que los esposos viven, se entregan, aman, se dicen, se expresan, se proyecta, se continúa en el nosotros familiar, en los hijos. Esto es fundamental porque esto implica una tarea educadora de la cual los padres no pueden prescindir. Y esto es una de las grandes tareas que tenemos pendientes hoy en día en la pastoral familiar. Recordar a los padres cristianos la grave responsabilidad educadora que tenemos y tienen ante los hijos. Educar no significa solo enseñar a los hijos inglés, karate, judo o pádel, sino que la educación es sobre todo educar en el amor. Hay que enseñar a los hijos a amar, es decir, amar según el don a imagen de Dios. El termómetro, la medida para saber si esa tarea educadora es fecunda o no, me la da solo una cosa, las virtudes. Educar en el amor significa educar en las virtudes.
¿De qué sirve que nuestros hijos sepan inglés, saquen buenas notas, sean los mejores en todas las materias, si no saben, no conocen las virtudes, no saben vivir las virtudes? Las virtudes son maneras de amar. Yo perdono porque te amo. Yo soy humilde porque te amo. Yo soy paciente, espero porque amo al otro, porque te amo. Por tanto, la educación es sobre todo y ante todo educación en las virtudes, que es educación en el amor. El significado esponsal del cuerpo, por tanto, nos abre a una fecundidad que se va ampliando cada vez más. Del nosotros conyugal al nosotros familiar y del nosotros familiar al nosotros eclesial. Nuestros hijos aprenden que la Iglesia es familia, que la Iglesia es comunión, que la Iglesia es madre, que Dios es padre, solo si en la familia ven qué significa ser padre, qué significa ser madre, qué significa vivir y crecer en comunión y qué significa ser una familia. ¿Cómo podemos hoy en día hablar de todas estas realidades y verdades de nuestra fe si en la familia la persona, los niños no han aprendido, no se han contagiado a través de esa catequesis diaria, en las conversaciones, en las cosas que hay que hacer, en el trato diario? Si nuestros hijos no aprenden ahí las verdades humanas fundamentales, ¿cómo es posible que después puedan entender todo lo que nosotros les explicamos en catequesis sobre Dios? Dios es Padre, Dios te ama, Dios se te entrega en la Eucaristía, en los sacramentos, en la Iglesia es Madre. Todo esto se salvaguarda en la familia. Por eso en la familia está no solamente el futuro de la humanidad, sino el camino de la Iglesia. El camino de Dios en su origen, en el Nuevo Testamento lo vemos así, el camino de Dios fue y sigue siendo la familia. Cuando el Verbo se hace carne, entra en la humanidad, entra en la historia humana a través de la familia. La familia es el camino de Dios, no solamente en el principio, sino hoy, también hoy en día. Dios sigue entrando en el corazón del hombre a través de la familia. Atención, mañana lo explicaré más, pero en la familia, en el matrimonio, el camino es la mujer. Dios entra en la historia humana a través del seno de una mujer. Y hoy el camino de la nueva evangelización, el camino de la familia, es también la mujer. El camino de la mujer conduce al camino del matrimonio y a través del matrimonio conduce a la familia, a la Iglesia, a la sociedad. Esto es importantísimo porque en esta trayectoria nos jugamos lo más grande que hay en el Evangelio, que es el hombre. Eso que enamoró a Dios hasta el punto de encarnarse, hacerse carne, ¿no? Tomar lo más humano del hombre, que es nuestra carne, nuestro cuerpo. Por tanto, el cuerpo tiene un significado esponsal. Es hijo, nos enseña a ser hijos, aprendemos a recibir el amor para entregar el amor y así, entregando el amor, entregar también la vida. Un amor que, a imagen de Dios, siempre es fecundo. Cuando Dios nos ama, nos entrega su misma vida, que es el amor. Vida y amor en Dios son la misma cosa. La vida de Dios es el amor y el amor de Dios es la vida divina. Todas estas realidades están en juego ahora mismo en la pastoral familiar. No se trata solo de salvar el matrimonio, de salvar la familia, sino de salvar la realidad esencial del amor. Si el ideal del amor y el ideal del matrimonio no es posible, como nos intenta convencer las ideologías del momento y el ambiente, etc., si el amor, si el proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia no es posible, es una utopía, entonces el cristianismo tampoco es posible. También es una utopía. Y entonces Dios no existe, porque Dios es amor y el cristianismo es la religión del amor. Y ese amor que es Dios, que se nos ha revelado en un cuerpo, es el centro de la historia de la salvación. Por tanto, nos jugamos muchísimo en este significado, en esta vocación del cuerpo. Recuperar el significado del cuerpo, el significado de la sexualidad, el valor del matrimonio, de la familia, el plan de Dios sobre el matrimonio, porque ahí nos jugamos la credibilidad, la veracidad o no de nuestra fe cristiana.
No está en juego solo la evangelización del mundo, no está solo en juego dar testimonio de Dios, sino que está en juego la misma esencia del cristianismo, que es la religión del amor, es la religión del cuerpo. Por tanto, nos va mucho, en la tarea del matrimonio de la familia nos jugamos muchísimo, nos jugamos el mismo misterio de Dios. Si el matrimonio no es posible, entonces Dios no existe y el cristianismo es también una utopía. Bueno, pues este es el significado fundamental del cuerpo. El cuerpo nos enseña que somos hijos, nos enseña a ser esposos, nos enseña a entregar la vida, nos enseña muchas más cosas, tiene muchos más significados, pero este es el recorrido del amor humano que quiere amar a imagen de Dios. Dios, cuando nos ama, se hace hijo, se nos revela como esposo, Cristo esposo, y además se nos hace hijo, se nos revela como esposo para entregar una vida nueva al mundo que es la vida de Dios. El cuerpo, por tanto, nos enseña a entrar en el misterio del cristianismo y a entrar también en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, que es el sacramento del amor de Dios que se nos revela en el don de un cuerpo, en ese cuerpo eucarístico de Cristo, en ese lenguaje del cuerpo eucarístico, se nos está revelando todo el amor de Dios. Y es ahí, y solo ahí, en el cuerpo eucarístico de Cristo, en el misterio esponsal de Cristo que se celebra en la Eucaristía, donde el matrimonio cristiano se entiende a sí mismo. Juan Pablo II hablaba de la Eucaristía como el sacramento de los esposos. Es ahí, en el misterio esponsal de Cristo de la Iglesia, que se celebra sobre el altar, que se expresa en el lenguaje del cuerpo, donde los esposos aprenden a amarse, a entregarse y a descubrirse a sí mismos. Bueno, pues que estas ideas nos ayuden a recuperar la centralidad del cuerpo, a recuperar la belleza de la visión cristiana sobre el amor, el cuerpo, la sexualidad, en la cual se nos ha revelado el misterio de Dios, con ese lenguaje nuestro tan humano que es el lenguaje del cuerpo. Muchísimas gracias.